cumpleaños, reuniones entre amigos y familiares. De esto y más podrás disfrutar en La Hamburguesería. Visítanos de martes a domingo a partir de las 7 de la noche. Estamos en Federico del Toro 274 en Ciudad Guzmán. La Hamburguesería, Burger and Beer. ¿Sabes el daño que causa estar expuesto sin protección a un medio electrónico? Los dispositivos digitales nos conectan con el mundo y con otras personas todos los días. Pasamos horas y horas exponiendo los ojos a niveles elevados de luz azul, creando cataratas, degeneración macular, cansancio de vista, interrupción del ciclo del sueño. Evita estos daños usando la mica Blu-ray, que protege y bloquea la luz azul, no permitiendo la entrada a la retina, proporcionando descanso al momento de ser expuesto a estos cambios de luz. Acude a cualquiera de nuestras sucursales y conoce más de la protección que ofrece la mica Blu-ray. La elaboramos en una sola hora. Blu-ray Protect 1.67 de venta en Óptica San Francisco. Amigos, ¿cómo están? Pues les saludo con muchísimo gusto y en esta ocasión nos encontramos con Juan Manuel Figueroa, expresidente municipal de Ciudad Guzmán. Y bueno, pues esta reunión que vamos a tener el día de hoy no es precisamente para hablar de política. Usted lo sabe, Juan Manuel pues es el dueño y titular del grupo Odisea Show. Y hace unos días, Juan Manuel, antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, al contrario, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Hace unas semanas, Juan, platicábamos acerca de pues cómo nace Odisea Show. Y es una historia interesante, Juan. Platícanos un poquito de esto. Sí, mira, bueno, yo mi carrera musical la empecé a los 8 años, empecé estudiando. Mi papá, a pesar de que en mi familia no existían músicos, siempre nos inculcó a que incursionáramos en la música. Y yo estudié muchos años, pero en academias, ¿no? Estuve con la maestra Mireya Cabeza de Vaca, en paz descanse, diferentes maestros que pasaban aquí por Ciudad Guzmán. Estuve estudiando casi 8 años de música. Y a los 15 años yo ya tenía un órgano que había comprado mi papá, de piso, ya sabes, de esos de pedales, que ya ahora están por ahí en los museos. Y recuerdo que un tío nos invita a la fiesta de 15 años de la prima y dice, oye, pues, ¿por qué no tocas, no? Entonces, pues a mí me encantaba tocar. Conseguimos un estéreo de esos modulares y hicimos las que traían su tornamesa, su casetera, sí, exacto, nada de digitales. y en el auxiliar ahí conectamos el famoso órgano, ¿no? Entonces tocamos ahí en la fiestecita. Y curiosamente, pues de esa fiestecita, que por cierto yo recuerdo que mi tío me quería pagar y me decía, no, ¿cómo me voy a cobrar? ¿No? Sí, yo mi tío, por gusto, y luego la familia y todo. De ahí surgen gentes que dicen, oye, yo quiero que vayas a trabajar conmigo, ¿no? Entonces pues les decía, pues que yo no tengo equipo, y era el puro órgano nada más, pues no cantaba, ¿no? Entonces me decían, no, pues yo tengo un modular en mi casa, ¿no? Entonces empecé a salir a algunas fiestecitas familiares y más de alguna vez quemé las bocinas de los modulares, que ya estaban algunos ya muy ruquitos. Entonces a la hora de que entraba el sonido del órgano o no se acoplaba bien el sonido y todo, pues se quemaba el equipo, ¿no? Entonces fue una transición en donde ya la gente empieza a decir, oye, pues yo recuerdo que eran 50 pesos, 100 pesos que nos daban, podía tocar ahí 2-3 horas, ¿no? Entonces surge la idea, mi papá me dice, oye hijo, pues mientras estás estudiando, pues, ¿por qué no? ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 1986 aproximadamente. Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar y mi papá siempre me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Entonces me dijo, oye, pues vamos, yo te ayudo a que compres una bocinita y me da mucha nostalgia, pero también risa un poquito de acordarme de cuál fue mi primer amplificador. Él
Mi papá tenía una joyería aquí, la joyería Tú y Yo, y él tenía un radio AM/FM de bulbos, y ese radio tenía una entrada auxiliar. Entonces pues dice, pues compramos unas bocinitas y ya no pidas modulares, pues te llevas el aparato que tengo yo, que era un aparato robusto, grandote, pero si ahorita lo ves, pues un aparato de, no sé, de 20, 30 watts de potencia, ¿no? Entonces pues me fui a López Cotilla, Guadalajara, me llevó mi papá a comprar los bocinas, y me llevaba mi radio de bulbos para que de ahí saliera el sonido del órgano, ¿no? Entonces fueron un par de años en donde yo, de lo que ganaba, mi papá me decía, a ver, pues ahora sí ya, bueno, él siempre nos hizo como muy responsables de todo lo que hacíamos. Entonces nos ayudaba. El órgano me lo regaló, recuerdo, claro, que me dijo, esa es mi herencia, te lo dejo ahí, es tuyo. Dice, pero de las bocinas, como tú puedas, me las vas pagando, ¿no? Pues, entonces, pues si sacaba 200 pesos, pues 100 eran para el abono de la bocina. Y entonces empiezo a hacer un hábito que me inculcó mi papá. Me decía, a ver, de todos los eventos que tú tengas, pues acostúmbrate a que la mitad no la gastes, guárdala para que tú vayas comprando cositas para que vaya creciendo tu equipo. Y pues a los años yo ya iba guardando dinero. A los 18 años, cuando yo cumplí 18 años, fue que yo empecé a necesitar un vehículo. Y recuerdo que me faltaban unos meses para cumplir 18 años y fui al banco a preguntar pues qué se necesitaba para que me fiaran a mí un vehículo, ¿no? Y entonces pues, me dice el gerente, pues para empezar, pues que tengas 18 años, no te lo podemos fiar. Entonces ya voy con mi papá y digo, oye papá, oye hijo, pero vas a comprar un vehículo, ¿con qué lo vas a pagar? Y dice, no papá, mira, es que yo ya estoy tocando 3 veces al mes, ya tengo mucha chamba, ¿no? Entonces hay que ver la manera de que podamos comprar ese vehículo. Entonces él va a hablar con el gerente y yo creo, ahorita en retrospectiva lo veo, que él se puso de acuerdo con el gerente. Todo el papeleo y todo el asunto lo hicieron entre ellos. O sea, fue todo mal de alguna manera. Le prestaron el dinero a mi papá. Pero él me hizo creer a mí que yo era el responsable de ese crédito, porque a mí me hicieron firmar también algunos papeles. Y pues ahorita cuando lo digo, pues yo en los 17 años, ¿qué valor podía tener mi firma ante un banco, ¿no? Entonces me dijo, a ver hijo, aquí está, te van a prestar, vas a comprar tu camioneta, pero tú no sales los domingos con tus amigos a la fiesta ni a algún lado si no has completado tu abono. Entonces me acuerdo que el abono era de 1000 y tantos pesos. Ya había fiestecitas en donde yo me ganaba 300, 400, porque te platicaba que pues, eran fiestas que a veces duraban 8, 10, llegué a tocar 14 horas. Continuas. Continuas, sí. Porque pues, si te digo yo, no sé, imagínate que ahorita te dicen, pues, ¿cuánto cuesta ahora? Pues 500 pesos, 400 pesos. Sobraba quien decía, no, pues tocamos una hora, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo esa época porque yo improvisaba muchísimas canciones que yo solamente había escuchado, pues las tenía que tocar, entonces las tocaba de oído y las tenía que improvisar para darle gusto pues, al que estaba ahí. O me empezaron a invitar a los restaurantes a tocar, entonces pues no faltaba el señor que ya andaba medio contento y que llegaba y a mí quiero que me toques la de José Alfredo, fulano, y acompañarlos a trabajar. Y fueron años muy, muy bonitos y a la vez pesados porque empezabas a convivir en diferentes ambientes y te dabas cuenta que pues, una fiesta familiar es muy diferente, o sea, estar en un bar y que en el bar pues, de repente el señor ya andaba tomado y pues más de una vez me le vaciaron ahí la cuba al equipo, al órgano de piso y pues apagarlo y se acabó la fiesta, ¿no? Entonces venir, desbaratarlo, limpiarlo y ver qué había quedado bien, qué había quedado mal. Fueron casi 5 años que duré así, evolucionando.
fueron casi 5 años que duré así, evolucionando. Yo tuve amigos, uno de ellos es mi socio actualmente, que tenía una camioneta Apache, me acuerdo, en 1970 y tantos. Entonces en esos años en que yo no tenía vehículo, yo tenía que conseguir quien me ayudara a llevar las 2 bocinitas, mi órgano y el amplificadorcito, etc. Entonces le hablaba a este cuate y pues no, fíjate que no puedo. Entonces mis amigos, la familia Vaca, Miguel, José Luis Vaca, don Miguel, su papá, pues siempre nos caímos muy bien con el Señor. Yo lo considero como mi segundo papá, fue mi padrino de matrimonio. Siempre me veía tocar y le llamaba mucho la atención, pues estaba yo chavito y andaba en todos lados. Entonces, oye, tenían ellos una camioneta Nissancita, sin redilas, que era la pura plataforma. Entonces, pues ahí acostábamos el órgano, arriba poníamos las bocinas, entonces unas hoguitas y para que no se moviera. Y ellos me llevaron a muchas fiestas, ¿no? Que luego a ellos les servía de pretexto, porque haz de cuenta, yo me iba el sábado a tocar a la fiestecita, ellos me dejaban, bajaban las cosas, se iban con los cuates y ya sabían que yo 4 o 5 horas después los iba a esperar, entonces ya llegaban ellos y pues al papá le decía, no, pues andábamos ayudándole y hay muchas experiencias de ese tipo, muchas anécdotas que pues me forjaron mucho como músico, me enseñaron a valorar que pues todo esto se consigue con esfuerzo y con disciplina, en el sentido de que pues no era solamente saber tocar, sino era también saber ahorrar, saber cuidar para poder ir creciendo, ¿no? Y llega un momento que el señor Miguel Vaca me dice, oye, Juan, deberías de crecer ya. Dice, para esto yo ya tenía mi micrófono, yo ya cantaba. Deberías de conseguirte a alguien que toque contigo. Dice, a lo mejor algunas muchachas que también canten para que el grupo se vea más bonito. Y entonces siempre me platicaban de ese tipo de ideas y yo me ponía a analizar y decía, bueno, yo ganaba 500 pesos ya, quizás, no sé. Y decía, a ver, pues siento otra más persona, pues ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a cobrar 1000? No puedo, ¿no? Entonces, pues era ese aprendizaje a prueba y error, pues que nadie te enseña. Y más que no vienes de una familia que diga, pues, de empresarios. Sí, o de músicos que digan, así es como se trabaja, ¿no? Entonces yo recuerdo que la primera persona que entra conmigo es el ingeniero Raúl Muñiz, guitarrista, que fue maestro muchos años ahí en el Cebetis. Excelente amigo, duró 10 años trabajando conmigo. Y él tenía un nivel de música, le gustaba mucho el jazz. Entonces cuando él entra conmigo, empieza a contagiarme un poquito de este tipo de música. Y entonces empiezo a refinarme un poquito en lo que yo tocaba junto con él. Y a los pocos meses entra a trabajar con nosotros un par de niñas. Una de ellas estaba cantando en un grupo que se llamaba Versátil Suri. La gente que es de nuestra edad se va a acordar que eran los grupos tops de aquí de la ciudad. Eran el Versátil Suri de Zapotiltic, la familia musical de Tamazula, aquí en Guzmán la Fórmula B, que estaba Fórmula Musical, se llamaba ya en ese tiempo, que la traía Victorio Sánchez. Entonces eran grupos ya con un cierto prestigio, exacto. Y tienen un problema Versátil Sur y se desarma el grupo y entonces queda esta niña volando. Y yo recuerdo que cuando me dieron la noticia, lo primero que se me vino a la mente fue lo que me había dicho don Miguel. Me dijo, oye, entonces la contacto a Lupita Moreno, una excelente compañera, muy agradable, muy responsable, y que cantaba muy bonito, sobre todo la música ranchera, siempre la cantaba muy bonito. Le hablo con ella y le digo, oye, fíjate que estoy haciendo esto. Y entonces le pregunto, oye, ¿cuánto ganas? Entonces me dice, no, pues a mí me pagan 250 pesos, ¿no? Entonces fue que empecé a entender, que decía yo, ok, entonces pues yo cobro, pero tengo la posibilidad de sacar un poquito por el equipo para poder ahorrar, para poder crecer y para poder empezarle a pagar a los músicos que vayan integrando
el grupo. Entonces entra ella y entra una niña que se llamaba Natalia Novoa, que ella murió hace algunos años, y que eran dos niñas muy talentosas, una en el tema ranchero y en el tema de música mexicana, y la otra sabía canciones en inglés, le gustaba imitar a la gente, entonces tocaba canciones de Cranberries, tocaba canciones de cualquier artista que se te ocurra, ella imitaba, ¿no? Entonces, pues imagínate un pequeño grupito de 4 gentes que llegaba ya a una fiesta todo. y que ya tenías esa versatilidad para trabajar, ¿no? Y fíjate que en esos años hay algo que fue así como... ¿Qué año? Estoy hablando del año 92 aproximadamente. Surge había un teclado que yo tenía muchas ganas de comprar, pero que era muy caro, que todos los grupos tenían, ¿no? Los Bookies, todos los grupos tenían ese teclado. Entonces pues mi meta era juntar el dinero para comprar ese teclado, y cuando ya tengo el dinero para comprar el teclado, me voy a Guadalajara a comprarlo y me dicen, ¿sabes qué? No tenemos abasto, ¿no? Llegan hasta dentro de tantas semanas. Y pues en aquellos años todo venía de Estados Unidos, y todo, tú recuerdas, era esperar a lo que mandaran allá de Estados Unidos. Pero me dice el dueño de la tienda, pero mira, tengo un teclado que viene de Japón y que es la octava maravilla, y cuesta poquito más, pero es totalmente diferente. No, le dije yo quiero el que trae los Yo Bookies. quiero este teclado, porque era un teclado que tenía un montón de botoncitos, era así como una computadora de esas que vemos en el Volver al Futuro, ¿no? Así, muchos colorcitos, poquitos y demás. Y entonces este teclado que él me presenta, pues era una pantalla digital, que ya es muy parecido a lo que vemos actualmente, y pues 15, 20 botoncitos. Entonces yo decía, no, pues es que ¿cómo se va a comprar? Y me dijo, pues ponte a escucharlo. Me puso unos audífonos, y mira aquí, pícale aquí, y vas viendo los sonidos que tiene. Empiezo a escuchar los sonidos que jamás en mi vida había escuchado. Japonés, finalmente. Es la marca Korg, que es una marca japonesa que sigue evolucionando todavía hasta la fecha, pero que en ese momento fue pionera en el sentido de que empezó a sacar muchos sonidos muy especiales y muchos efectos, por ejemplo, de instrumentos como saxofón, trompeta, trombón, etc. Que para mí, en ese momento, cuando yo los escuché, eran igualitos. Yo decía, es que esto es igualito. Le oía hasta el aire al saxofón, ¿no? O sea, entonces me dice, pero cuesta, no sé, 500, 1000 pesos más. Entonces, pues me regreso de Guadalajara y dije, no, pues tengo 2 opciones. Me espero a que llegue el otro teclado, o me espero a juntar el dinero para este. Y entonces es la primera vez que me dice don Miguel, oye, dice, ¿qué pasó con el teclado que ibas a comprar? Ay, fíjese, don Miguel, que así ya sabes, pero este cuesta tanto más. Yo te los presto, ve por él. No, pues ya, me los prestó y ahí voy por mi teclado. En cuanto llego con ese teclado y empezamos a ensayar con ese teclado, yo creo que más allá del talento que yo haya podido tener, o de que pues teníamos un concepto diferente para esas fechas, esos sonidos vinieron a darle un toque especial al grupo, porque nadie en la región tenía un teclado de ese tipo. ¿Cómo se llamaba tu grupo? Mira, cuando yo empecé se llamaba Sonido Digital, porque el concepto de sonido digital era lo que empezaba a escucharse, entonces era como la novedad. O sea, no era Odisea Show ni nada. No, era Juan Manuel y su Sonido Digital. Curiosamente, era tan fuerte la tendencia de ese sonido digital que la FM de Ciudad Guzmán empieza a poner en sus cortinillas 96.7 MHz, no sé qué, sonido digital, ¿no? Entonces recuerdo que estaba un día yo en una fiesta y me ve el señor Valdovinos, y resulta pues que yo me anuncio un sonido digital, y dijo él, oye, joven, tú me debes mucho dinero de spots. Le dije, no, Jorge, yo no he contratado spots. No, dice, pero cada cortinilla que yo digo dice sonido digital, dice, y son miles las que he gastado, dice. Entonces me dice,
o le cambias tú o le cambio yo. Y dije, no, pues a mí no me conviene cambiarle, ¿no? Porque yo mejor así me quedo, ¿no? Ajá. Entonces se me queda grabada esa idea y me dice mi compañero Raúl, oye, pues a lo mejor sonido digital no es lo que representa esto. Y empezamos a buscar nombres, ¿no? Ya sabes. ¿Cómo le ponemos? Y pues hay que hacer una lista y empiezas a jugar con las letras de él y las mías y pues que jurra, fijo y la fregada no nos daba, pues, ¿no? Entonces, en una situación ya de búsqueda de nombres, un día dice, a ver, ¿cómo definimos el grupo? Le decía, bueno, es que Raúl, nosotros tocábamos de todo. O sea, imagínate pues, nuestra, pues no ignorancia, sino esta ingenuidad con la que nosotros nos manejamos, decir, podemos tocar de todo, y éramos dos músicos, ¿no? Tocábamos música de banda, música norteña, música de mariachi, cumbias, etc. Entonces decía, no, pues mira, es que este es un viaje fantástico. Raúl era muy soñador y muy filosófico pues, de sus argumentos. Entonces decía, vámonos poniendo Odisea. ¿Sabes el daño que causa estar expuesto sin protección a un medio electrónico? Los dispositivos digitales nos conectan con el mundo y con otras personas todos los días. Pasamos horas y horas exponiendo los ojos a niveles elevados de luz azul, creando cataratas, degeneración macular, cansancio de vista, interrupción del ciclo del sueño. Evita estos daños usando la mica Blu-ray, que protege y bloquea la luz azul, no permitiendo la entrada a la retina, proporcionando descanso al momento de ser expuesto a estos cambios de luz. Acude a cualquiera de nuestras sucursales y conoce más de la protección que ofrece la mica Blu-ray. La elaboramos en una sola hora. Blu-ray Protect 1.67 de venta en Óptica San Francisco. Odisea pues un viaje fantástico que se hizo así, eso. Entonces pues que sea Odisea lo que nos defina a nosotros, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Me late. Teníamos el detalle que unos años antes había terminado, había salido del aire el programa Odisea Burbujas. Y yo le decía, ¿sabes qué? Nos van a empezar a decir que hicimos Odisea Burbujas. No, pero mira, vamos a hacer un logo con un caballo que tiene cola de fuego. Le decía, no, ¿sabes qué? Pues me creo que es un unicornio, pues es una Odisea. Estábamos ahí alucinando cosas, ¿no? Que al final de cuentas, cuando lo ves en retrospectiva, pues ya dices, fíjate cómo todavía hoy el unicornio sigue siendo la insignia del grupo, el nombre sigue siendo la insignia, después se le agregó el tema show, pues, pero como pues, esas pláticas ahí de repente medias alucinadas fueron cristalizando cosas, ¿no? Él se encargó de hacer el logo y hay una muy buena anécdota porque nuestra camioneta que ya en ese tiempo yo tenía una doble rodada, estoy hablando de que nos sacamos por ahí al año 98, todo fue pasando muy rápido porque... Rápido relativamente. Cuando lo platicas pues ahorita, porque todo lo que yo trabajaba siempre guardaba había tres partes que yo guardaba. Una era para pagar a los músicos, otra era la que yo podía disponer para gastar, que era la menor, y otra parte importante que era casi el 50% que guardaba yo para poder reinvertir en el grupo. Entonces esto nos permitía que a los 3-4 meses ya había un guardadito y pues ahora hay que comprar X, comprar Y, ¿no? Entonces cuando tuvimos esta camioneta con una caja negra, recuerdo yo que decía yo, no, pues tiene que dar bien padre. Él hace un logotipo de ese unicornio y integra las letras de ese Odisea, donde la O era parte del cuerpo del caballo y la cola era la A, etc. Pero pues, con colores acuas, así un poco extraños. Y recuerdo que cuando ya la pintaron y la rotularon, etc., llegamos nosotros un día, porque pasaron muchas veces, llegábamos a los pueblos a tocar, nosotros íbamos que a La Garita, que a Contla, y a Santa María del Oro. Y recuerdo, no se podía decir. Y cuando seas 8 horas de camino, ¿no? Porque era por brecha y no sé. Pero recuerdo muy clarito un día que llegamos a Santa María del Oro y ahí tú llegas al centro, subes una lomita y cuando vas llegando pues entras al jardincito que está ahí y me acuerdo que todos los niños decían,
ya llegaron los caballitos, ya llegaron los caballitos. Entonces, pasaba en diferentes lugares, los juegos, ya vienen los juegos, los niños gritaban en los ranchos. Y yo decía, no, pues este logo no me ayuda. No nos ayuda, pues no es el concepto que queremos mandarle a la gente. Entonces, mando yo a hacer un logo para Odisea, y mi compañero pues, se me agüita, dice, oye, pues, ¿cómo que el logo que yo hice? Mira, Raúl, es que los niños dicen que ya llegó Odisea Burbujas, que ya llegaron los caballitos, necesitamos modernizarnos, todo este rollo, ¿no? Entonces, para ese momento ya el grupo tenía una agenda muy sólida, ya teníamos, pues no sé, trabajábamos 60, 70, 80 eventos dependiendo al año. Y pues ya el equipo ya había crecido, pues, ¿no? Entonces ya... ¿Cuántas personas integraban? Éramos cuatro. Duramos muchos años siendo 4 elementos. Hablo de muchos años, si tú quieres, otros 5 años más. Pero yo ya tenía que traer 3 o 4 personas que nos ayudaran a montar ya el equipo, ¿no? Porque era muy pues ya eran muchas cosas como para que yo como músico, te puedo platicar que en mis primeros años llegué a estar en una fiesta en donde yo llegaba con mi camionetita, me ayudaban a bajar mi órgano, mis bocinas, pero cuando se acababa la fiesta ya todos se habían puesto bien contentos, o ya se habían ido. Y si había empezado la fiesta a las 9 de la noche y eran las 8 de la mañana, porque a veces eso pasaba, ¿no? Que se amanecían, pues me quedaba yo solo. Los meseros ya se habían desaparecido, nadie. Entonces yo acercaba la camioneta, empujaba el órgano por el piso, lo arrastraba y así ponía el órgano pegado a la tapa de la camioneta, entonces lo jalaba de las patas para que cayera, tratando de que no se golpeara lo menos posible, ¿no? Y ya empezaba a cargar lo demás. Eso me tocó muchos años de esfuerzo. Aguantar los borrachos, aguantar todo lo que tú quieras. Cuando ya estábamos en este momento que ya sentíamos que el grupo iba creciendo y que iba funcionando, fue que cambiamos ya al concepto de Odisea Show, ¿no? Y eso pues ya fue cerca del año 99, ¿no? 98, que dijimos, a ver, tenemos que cambiar ya el concepto de Odisea como tal. Y en ese momento ya empezamos a tener reconocimiento no nomás en Ciudad Guzmán, sino que nos empezaron a llamar mucho en Colima, nos empezaron a llamar en diferentes ciudades del estado y salíamos a trabajar mucho. Y fue cuando empecé a sentir la necesidad de que nos tocaba alternar con algún grupo. Y pues tú llegabas y causabas cierta suspicacia, ¿no? Pues que iban a tocar estos, ¿no? O sea, el equipito era muy pequeño y pues estaban los grupos montados, armados, sus puentes de luces y nosotros pues ahí con nuestras bocinitas y eso. Pero a la hora de que empezaba ya el tú por tú y la bailada y todo, pues le salíamos al toro, ¿no? Y cobrando a lo mejor la cuarta parte de lo que cobraba el otro grupo, ¿no? Entonces, mi papá siempre apoyándome y dijo, no, pues, a ver, ¿qué más puedes hacer? Y hay otra, paralelamente a hay un paréntesis, hubo un momento que yo tuve que decidir qué estudiar. Entonces yo le decía a mi papá, pues yo quiero estudiar música. Y me decías, sí, hijo, sí, pues está bien, tú estudias música, pero ¿qué carrera vas a estudiar? No, pues quiero estudiar música. No, sí, pero yo quiero que estudies una carrera y... Aparte de la música, una carrera. Le decía, no, es que hay una carrera para ser músico. Me decía, no, hijo, eso no te va a funcionar, ¿no? Mira, a ver, escoge la carrera que tú quieras y yo te pago las clases de música donde tú quieras, ¿no? Entonces, era muy complejo en esos años que, bueno, Ciudad Guzmán aparte era una ciudad mucho más pequeña, estábamos en un pueblo, entre comillas. Entonces, de repente, pues como que
1989, 1990. Exactamente. Entonces era difícil que un padre entendiera que su hijo se iba a dedicar a la música, de que iba a vivir, ¿no? Al final de cuentas. Eso fue lo que a mí me quitó la posibilidad de desarrollarme profesionalmente como músico, haber hecho una carrera pues como músico. Y de alguna manera digo, no me arrepiento porque a la vez me permitió estudiar una carrera. Estuve aquí en el tecnológico, hice mi carrera de licenciatura en informática, ahí conocí a mi esposa, de ahí surgieron muchos temas después, pero al mismo tiempo durante toda esa etapa estuve yo trabajando en la música. Entonces yo era el compañero que llegaba a la escuela y que siempre traía dinero pues para gastar porque siempre tenía trabajo el fin de semana, ¿no? Que siempre que tenía yo un compromiso, me decían ellos al inicio del mes, no me invitaban, porque decían, no, a este cuate ni le hables, porque todavía no ha completado para el pago de la X o de la Y, porque siempre estaba yo pidiendo prestado, que para una cosa, que para otra cosa, y hasta que no completaba yo mis pagos que tenía que hacer, no salía. Don Miguel Vaca, volviendo a donde estábamos, cuando ya el grupo se estaba dando a conocer, un día me dice, oye, ¿y por qué no compras tú unas luces? ¿No? Y entonces le decía, es que están muy caras, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar? No, me decía, 25,000 pesos. Cuesta. Aquel tiempo que era dinero, ¿no? No me acuerdo si todavía eran millones o pierdo un poquito de 89, 90 todavía eran millones. Pierdo esa proporción, pero entonces pues era mucho dinero. Entonces me dijo, mira, ¿cuánto cobras ahorita? No, pues mire, cobro 1,500 pesos por día. Mira, vas a cobrar 2,000. Y los 500 pesos que vas a cobrar adicionales, los vas a guardar. Y cada mes me vas a pagar a mí tanto, y tú te vas a quedar con tanto, y vas a pagar esto, y vas a poder comprar lo que yo te los presto. Híjole, pues era un préstamo muy grande para mí en esos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Algo que nos enseñó mi papá así como con un tesón muy importante era nunca queden mal. Ustedes nunca queden mal porque el día que ustedes queden mal cierran una puerta y ustedes tienen que tener siempre puertas abiertas en todo lugar, ¿no? Entonces yo pues no dormía pensando en esta deuda tan grande que había, pero efectivamente en cuanto yo empecé a ofrecer mi grupo, donde yo decía, tengo el grupo Odisea, cobra 1,500, pero si quiere que lleve luces, le cobro 2,000. No, pues vente con luces. Yo ahorita no, en ese momento no entendía que para la gente era muy barato lo que nosotros cobrábamos, ¿no? Entonces decía, no, pues vente bien armadito con todo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que me dijo don Miguel, oye don Miguel, ¿cuánto le voy a pagar de interés? No te preocupes, dice, ya cuando me termines de pagar, yo te voy haciendo la cuenta de interés y ya te digo cuánto me vas a pagar de interés. Y ya 1 o 2 meses más tú me pagas para que no te preocupes. No, pues haz de cuenta yo. El día 1, si era domingo, casi me preocupaba porque el día 2 estaba yo en su negocio. Y aquí está el abono, y aquí está el abono, y aquí está el abono. Y él, después platicando con él en los años, me decía, es que me sorprendía, dice que era día primero y yo ya sabía que tú a las 9:30 de la mañana que yo abría el negocio, tú ibas a estar ahí ya esperando para pagar el abono antes que el primer cliente, ¿no? Entonces recuerdo que cuando se dio
el día que yo terminé de pagar ese crédito, yo iba preocupado porque dije, chispas, ¿cuánto va a ser de intereses? Entonces lo que hice es que paralelo a lo que yo juntaba de él, yo decía, pues ¿cuánto me puedo cobrar? ¿No? Pues, yo decía el 10%, muy caro, ¿no? Pues entonces yo iba juntando un dinerito adicional. Dije, para que cuando me diga, pues es tanto de intereses, pues yo tener con qué respaldar eso, y si no, pues que me dé otro mes o dos para poderle pagar. Entonces, pues ya llego con el último pago y estaba, me acuerdo, su hija, le entrego el último pago y ella tenía una tarjetita donde ya me apuntaba. Ah, con esto tan pagado. Oye, pues ya acabaste de pagar. Sí. Oye, nomás me faltan los intereses. Ah, déjame decirle a mi papá, yo te aviso. No, pues para mí eran días de incertidumbre. ¿Cuánto me va a cobrar de interés? Pues ya se llega el día de que llego y estaba don Miguel ahí en el negocio. Y, oiga, don Miguel, pues traigo ese pendiente, no le pago los intereses. Oye, y a ver, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo nos arreglamos con los intereses? Pues, mire, yo fui juntando un guardadito de extra para pagarle los intereses. Ah, mira, qué bien. Bueno, ¿cuánto juntaste? No, pues tengo como unos 5,000 pesos ahí extras. Ah, muy bien. Dice, oye, ¿y qué más vas a comprar para mí? No, Miguel, pues ahorita ocupo ver, a ver qué sale o qué es. Échale un ojito. Dice, ve a ver qué otra cosa le puedes poner ahí para que se vea mejor. Oye, pero pues, no, déjeme pagarle los intereses. Dice, mira, esos intereses, úsalos para comprar. Te los voy a regalar. Entonces, pues, parte fundamental entonces también. No, pues fue un pilar de lo que yo hice, fue no solamente el dinero como tal, sino este impulso que él me daba y esta idea de crecer. Y no el apoyo económico, sino el apoyo moral. Exacto. ¿No? Crece, no te quedes ahí, no te estanques, busca cosas nuevas. Entonces es que yo me animo a decir, bueno, si ya nos están contratando en tantos lugares, ¿por qué no invito a más gente a trabajar conmigo? Ya siempre estamos peleando con grupos pues, fuertes y nosotros siempre pequeños. Entonces en ese momento ya invito al primer grupo de muchachos, entra un bajista con nosotros, entra un percusionista, y así durante los años fui invitando gentes a crecer este grupo. Y durante los contratos de trabajo iban saliendo más, ¿no? Mira, el año que nosotros más trabajamos de toda mi historia fue en el año 2000. Llegué a tener 135 eventos en un año. Y era una euforia de muchas cosas que se juntaron. Un grupo joven, pues éramos chavos. Un grupo con un sonido distinto, por esto que te platico. Un grupo que estaba ya más o menos bien armado, con un equipo de mediano tamaño, que para la época pues era ya relativamente bueno, y que empezó a causar mucha euforia en la ciudad de Colima, Tecomán, Manzanillo. Entonces llegó un momento en que nosotros trabajábamos, más de la mitad de los eventos eran fuera de Ciudad de Guzmán, nos empezaron a llamar mucho fuera de Ciudad de Guzmán. Y fueron años muy, muy buenos de mucho trabajo, muy cansados porque pues, eran desveladas. Y aparte yo manejaba, o sea, no había pues para chofer, no había para nada. Entonces mi hermano, José Alfredo, el güero, que hoy tiene por ahí su negocio vendiendo equipos de sonido precisamente, era el ingeniero. Ella se había ido a capacitar varias veces a Guadalajara y todo este rollo. Él manejaba la camioneta con el equipo y yo manejaba un vehículo con los músicos. Entonces, pues ya sabrás, ¿no? Era 3, 4, 5 de la mañana y regresarte de donde estuvieras y pues llegar aquí a 6, 7, 8, 9 de la mañana sin haber dormido ni nada. Pero cuando estás joven, pues aguantas todo. Ya no. Sí, no, olvídate. Entonces, cuando yo tengo 25 años, el grupo está muy bien formado. Yo estaba muy fuerte en el sentido de que aguantaba todas esas desveladas.
Y a mí me da gusto platicarte esto porque mucha gente cree que pues un grupo que pueden de repente ver como el que hoy día está formado, pues sale así como de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces fueron muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajar, muchos años de enseñarte cómo debes lidiar con la gente de un grupo, porque mientras más creces con tu personal, más problemas tienes. El ego que tenemos los músicos, que es especial. El trabajar con mujeres dentro del grupo es especial porque ellas tienen un ego todavía diferente. Digo, ya sabemos que son lo más bello de la creación, pero a veces son muy trabajosas las mujeres, sobre todo entre ellas mismas, ¿no? Sí. No sé, de acuerdo, que el vestido, que si las medias de este color, bueno, el zapato, chico, mediano, grande, etc. Entonces, todas esas enseñanzas que a lo largo de los años vas acumulando y tropezándote, y las salidas de los elementos del grupo, que de repente pues, te hacían reflexionar de cómo mantener sólido pues, un equipo y cómo logramos durante muchos años nunca quedarle mal a la gente. O sea, podían pasar muchas vicisitudes, pero nosotros estábamos aquí porque yo decía, híjole, hubo un momento en el grupo, por ahí en el 90, digo, en el 2004, por esos años, en que la gente nos hablaba y nos decía, oye, quiero casarme tal fecha, estoy ocupado. Oye, un sábado antes, estoy ocupado. Un sábado después, no, estoy ocupado. ¿Cuál sábado tienes? O sea, movían la fecha de la boda con tal de que fuera a tocar Odisea. Porque era, pues sí, el grupo del momento, ¿no? Jovencitos con música actual, música nueva, versátil, que de repente no era tan caro y que por lo que cobraba, pues brindaba muchas cosas. Entonces la gente decía, no, pues dime cuál puedes. Y luego había gente que decía, bueno, pues me caso el viernes, no le hace, que no era muy común. Entonces de repente pues se empezaba a llenar la agenda de trabajo y no puedo decir que no, también llega un momento en que te empieza a ir bien, empiezas a sentir que a la gente le gusta tu trabajo y pues también como ser humano tienes que aprender que de repente tú pues, te desubicas un poquito, estás joven, en los grupos musicales se da mucho este tema de que los músicos tenemos fama de que somos borrachos, mujeriegos, bohemios, paranderos. Entonces mi papá me metía mucho eso en la cabeza, me decía, hijo, es que la música es un ambiente muy pesado, yo no te quiero ver al rato por ahí en las cantinas perdido, ¿no? Entonces yo durante muchos años cuidé eso, de que si era tomar, pues tomar hasta donde se debía, el cómo lidiar con esa atracción que le generabas a las jovencitas en esos años, porque eras el que estabas ahí arriba cantando, ¿no? Entonces, y cómo no enrolarte en broncas, porque al final de cuentas pues, son broncas, ¿no? Lo puedes ver así como muy, que a todo da, ¿no? Pero si no lo sabes manejar, se convierte en broncas. Y me doy cuenta de que gracias a que de alguna manera traté de ser cuidadoso en esos temas, fue que el grupo siguió avanzando, ¿no? Y tenía que ser el ejemplo de mis compañeros y empecé a entender que si yo me desviaba y portaba mal en algo, los demás pues iban a hacer lo mismo, entonces tenía yo que poner eres la cabeza del grupo. Sí, entonces empiezas a crear una pequeña familia dentro de ese entorno y en donde te conviertes en el hermano mayor, ¿no? Es el director, pero que el director es el que tiene que poner la muestra de cómo se hacen las cosas, ¿no? Bendito sea Dios, cumplimos ya 32 años con el grupo Odisea. Yo hace 6 meses, por la responsabilidad que me tocó cubrir aquí en el ayuntamiento, pues dejé de participar después de casi 30 y tantos años, y me pesó mucho. Al final de cuentas fue alguna decisión difícil, pero creo que era un momento también de mi vida en que ya
había pasado por había tenido muchas satisfacciones pues con el grupo, nos ha ido muy bien. Y pues fue que entramos ahora ya a una etapa diferente. Cumpleaños, reuniones entre amigos y familiares, de esto y más podrás disfrutar en La Hamburguesería. Visítanos de martes a domingo a partir de las 7 de la noche. Estamos en Federico del Toro 274 en Ciudad Guzmán. La Hamburguesería, Burger and Beer. Una etapa diferente, una etapa en la que quizá la gente, Juan, pues no ve bien, y no quizá. De hecho, el político mexicano no es bien visto por la gente. Yo recuerdo hace 3 años, pasadito de 3 años, cuando empezó la campaña de Alberto Esquer, que llegaste a mi cabina de radio con Beto. No tenía el gusto de conocerte, conocía yo a Odisea Show, pero no tenía el gusto de conocerte. Y me presenta Beto Esquer contigo, te presenta conmigo, y me dice Beto: Juan jamás ha participado en política, y lo convenció. ¿Cómo te convencen de alguna manera de dejar pues todo este éxito que había tenido Juan Manuel con Odisea Show y decides entrar a la política? Fíjate que fue una decisión muy complicada, pero hay una historia que te voy a platicar en un minutito, paralela. Cuando yo me caso en el año 96, yo siempre fui consciente, a lo mejor por todo esto que me platicaba mi papá, de que la música era un negocio pues que podía ser muy, en algún momento podía ser muy complejo. Se te acaba la chamba, se te salen los músicos, te pasa un accidente, te quedas sin instrumentos. Y él siempre me decía: no, hijo, hay que tener siempre un soporte. Entonces con mi esposa creamos un negocio, una electrónica que yo había formado cuando estuve en el tecnológico. Mi papá me ayudó a poner un negocio de electrónica, y que cuando me caso con mi esposa lo potenciamos de alguna manera. Habíamos hecho un ahorrito para comprar un terreno, pues vendimos el terreno, le metimos dinero al negocio, y entonces creamos una electrónica, y de ahí surge una distribución, y pues eso se convirtió en una empresa distribuidora, ¿no? Entonces, cuando llega este momento que tú dices, yo tenía un grupo que estaba trabajando, sólido, exitoso, y una empresa grande, ya con más de 100 empleados, de la cual yo era el director, y que de alguna manera también sentía pues mucha responsabilidad. Entonces Beto habla conmigo, me invita, y la primera reacción le dije: ¿Ya conocías a Beto? Yo conocí a Beto porque más de alguna vez estuve en algún cierre de campaña, inclusive con él, tocando, ¿no? Me tocó un cierre de campaña en Giloteando los Dolores, me acuerdo que llegó Beto ahí a cerrar campaña. Entonces cuando andaban cerrando campañas, de repente yo lo ubicaba. No eran amigos, no conocidos, nos saludábamos, pero él a lo mejor ubicaba también mi trayectoria más allá de mi persona, y me invita, y le digo: ¿sabes qué? Yo les agradezco mucho que me tomen en cuenta. Creo que y quizás en ese momento ni siquiera entendía la relevancia de que te inviten a un proyecto político, porque no me lo imaginaba como el proyecto ganador, pues. O sea, yo ubicaba su proyecto como un proyecto nuevo, un movimiento ciudadano que era relativamente desconocido. Entonces, nunca lo vi como algo en donde, vamos, que te hubiera invitado el PRI y decías: bueno, me están invitando porque voy a ganar, ¿no? En esos años, o el PAN, pero Movimiento Ciudadano, yo, pues no. Sonaba en ese momento, hace 3 años, sonaba como que era más ciudadano. Sí, como que era además algo, pues como un intento de algo, ¿no? Pepe Guerrero, que nos conocemos, a él con él sí nos conocimos de hace muchos años, aunque no fuimos compañeros porque me lleva algunos añitos ahí, te lo voy a ventanear. Pero éramos muy buenos cuates, y digo cuates porque nunca fuimos grandes amigos,
pero coincidíamos en muchos lugares porque su hermano, si era de mi generación, su cuñado, pues éramos compañeros, etc. Entonces Pepe le dijo a Beto como... Roberto. ¿Cuál cuñado de Pepe? Roberto Chávez. Roberto Chávez. Sí, Roberto Chávez Figueroa. Bueno, Chávez del Toro, perdón. Fuimos compañeros en la escuela. Entonces él está casado con su hermana de Pepe. Y Pepe le dice a Beto, yo voy a convencer a Juanito, no te preocupes. Entonces ya llega conmigo y me dice, oye, Juanito, mira que esto, que así asado y que... Y entonces, Beto quiere hablar contigo, otra vez, ¿no? Y pues vamos. O sea, yo lo que menos quería era también que sintieran como que yo les estaba haciendo el desaire, pero yo iba con la firme postura de que yo les iba a decir que no, pues. ¿Nunca te imaginaste en ser regidor? No. O sea, ibas a saber qué ofrece el proyecto, más bien, ciudadano. Más allá de eso, cuando me dices que Beto quiere hablar contigo nuevamente, mira, traemos este proyecto, así y así, y tú eres un empresario, tienes experiencia, le puedes aportar muchas cosas, me dio mi lavadita de coco, me dio mis palmaditas, entonces, pero yo más por otra cosa, fue por educación que decía yo, bueno, pues voy, platico con él, pero yo decía, no le voy a decir que voy a participar. Entonces Beto me dice, ¿sabes qué, Juan? A ver, yo necesito a alguien que se haga cargo de la cultura aquí en Ciudad Guzmán. En Ciudad Guzmán estamos adoleciendo de esto y de esto y de esto, y tú eres un cuate que estás metido en ese tema desde hace muchos años. Y si tú eres regidor, pero fíjate lo que me dijo, tú eres regidor, tú vas a poder seguir trabajando en tu grupo, trabajando en tu empresa, porque yo se lo dije la primera vez, mira, yo tengo estos compromisos y pues no los puedo dejar. Porque mira, vas a ir una vez, 2 veces al mes ahí a las sesiones del Cabildo, tú te vas a trabajar a la Casa de la Cultura cuando tengas tiempo, en tus ratos libres vas y ayudas para que se forme el proyecto de cultura, yo quiero formar una escuela de música, tú me puedes ayudar, Le dije, ahí sí me cambió el panorama. Dije, caray, a ver. Una escuela de música suena interesante. Platiqué con mi socio del negocio, platiqué con mi esposa y queriendo yo ser muy realista, dije, bueno, este proyecto no va a ganar, pero voy a aprender. Claro. Entonces les dije, ¿saben qué? Pues vamos haciendo esto. Si ustedes están de acuerdo, yo participo, aprendo lo que es una campaña, que al final de cuentas es un nuevo aprendizaje para cualquier persona, estar dentro de una planilla, saber qué dinámica se mueve, conocer una ciudad como la conoces en una campaña, colonia por colonia, conocer una nueva experiencia. Y le dije a mi socio, lo peor que pueda pasar es que ganemos, ya si ganamos. ¿Cómo esperabas efectivamente? Sí, si ganamos, pues ya vamos a ver qué, pero ahorita, pues, ahorita la plática es para que no haya bronca, para yo ser, contender en la elección, ¿no? Cuando yo me presento con Beto en la primera reunión de equipo y que él me presenta como candidato a regidor, es que me doy cuenta del proyecto que él tenía, pues. Empiezo a ver, pues, casi 200 personas en un salón, una proyección donde tenían sectorizada la ciudad, donde tenían todo lo que se iba a hacer en la campaña, cómo iban a ir detectando las personas que eran afines al proyecto, etcétera. Y a mí me surge otro tema ahí, porque haz de cuenta que nosotros en nuestra empresa, que es de distribución, trabajamos algo muy similar. Nosotros tenemos un mapa de la ciudad, donde tenemos todas las tienditas mapeadas, lo tenemos el cliente que es A, que es el cliente más grande, el cliente B, que es la tiendita mediana, el C, que es el changarrito, cómo tienes que hacer las rutas, de qué manera tienes que convencer al cliente de que compre, etcétera. Y entonces empieza a hacerme clic todo este tema de la campaña, de ver cómo tenían que recorrer los sectores y convencer a la gente y empezar a decir, este sí va a votar por nosotros, este a lo mejor, y este no, pues, ¿no? Y cómo el mapa se iba a empezar a pintar de color de acuerdo a la aceptación que todos los promotores que venían en este equipo tenían. Y me empiezo a dar cuenta también de cuánta gente hubiera querido estar
en el lugar en que yo estaba. Entonces me cae esa responsabilidad, ya la entiendo, y yo dije, no, bueno, aquí no voy a jugar a medias, pues. O sea, no se trata de que voy a venir aquí a ver, a aprender. Voy a meterme a trabajar, y voy a meterme a trabajar en serio, ¿no? Entonces, la campaña, recuerdo el primer meeting de Beto, platica, etcétera, etcétera, y yo me acuerdo que le digo, oye Beto, si tú quieres, regálame 1 minuto, 2 minutos, y yo hablo de la escuela de música. Yo estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho eso, porque hace mucha falta. Y yo estaba convencido que Ciudad Guzmán estaba abandonado en el tema de cultura, una indiferencia, no había nada sólido pues aquí. Y entonces digo, dame chance y yo participo, ¿no? Entonces me dice Beto, bueno, prepárate un speech y yo te digo, cuando lo analizamos ahí en la casa de campaña, y pues le entramos a ese tema ya para que tú puedas participar en la campaña, ¿no? Y un día pasa el primer día de su campaña y al siguiente día voy con él, habíamos hablado ya antes de este tema, y sin decir agua va, dice, y les voy a presentar a Juan del grupo Odisea de Ciudad Guzmán, que les va a hablar de la escuela de la música, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo ya había visualizado ya llevabas de todas maneras una idea, pero pues recuerdo que empecé a platicarles, miren, así yo veo esto, así, ¿no? Y pues muy sano en mi forma de expresarme, porque yo lo hablaba como ciudadano, pues, así, ¿no? Bueno, Juan, vamos a hacer una pausa porque digo, es una charla bastante interesante, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos porque pues, es un tema también interesante de la combinación de la cultura y la política. Regresamos. Regresamos. Claro que sí.